Bueno, nos encontramos acá para desarrollar el video de la práctica de laboratorio de la turbina Pelton H19. Nuestro grupo está conformado por quienes habla, Sebastián Rubio Olivero, y nuestro compañero Ismael Velasco, Ricardo Pérez y Ricardo Marita. Bueno, comenzaremos primero con una pequeña introducción de la turbina. Eh, bueno, la turbina Pelton es una turbina hidráulica de impulso diseñada para transformar la energía mecánica. Bueno, introducción. La turbina Pelto es una turbina hidráulica de impulso diseñada para transformar la energía del agua en energía mecánica mediante el impacto de un chorro, eh, mediante el impacto de un chorro o varios chorros sobre una cucharilla ubicada alrededor del rotor del motor. Eh, este tipo de turbina es utilizado principalmente en sistemas hidráulicos donde existen grandes alturas y bajos caudales. Debido a la alta eficiencia y a la facilidad de operación, eh, fue desarrollada por Lester Pelton en el siglo XIX y actualmente continúa siendo una de las turbinas más empleadas en aplicaciones hidráulicas. En la práctica de laboratorio se utilizará la turbina Pelton H19 de Tecnoquímica, la cual permite analizar experimentalmente variables como la velocidad, tenemos eh, el torque, la potencia, la eficiencia y velocidad de rotación. El fundamento del equipo se basa en dirigir un chorro de agua a alta velocidad hacia la cucharilla del motor. En la parte de atrás el motor tiene como unos álabes que forman cucharilla. Bueno, en esa parte se desplaza un chorro de agua. Produciendo un movimiento de rotación. Esto produce un cambio en la cantidad de movimiento del agua, generando un torque que gira, que hace girar la turbina. Posteriormente, esto se puede medir mediante un tacómetro, un dinamómetro. Bueno, en este caso nosotros lo que utilizamos fue una aplicación de celular que nos permitió medir las revoluciones de la turbina. Bueno, esta práctica permite comprender el comportamiento hidráulico y mecánico de la turbina bajo diferentes condiciones de operación. El rendimiento de la turbina depende de varios factores como el caudal, la presión, la velocidad de rotación y el torque. Bueno, ¿cómo calculamos estas diferentes variables? Bueno, primero tenemos el torque, que es la diferencia de fuerza del dinamómetro y el radio del tambor de freno. También tenemos eh, la potencia mecánica desarrollada de la turbina. Y por último tenemos el caudal. Bueno, ¿cómo calculamos este caudal? Bueno, el caudal lo calculamos mediante cuánto tiempo demora cuánto tiempo demora en llegar a cierto volumen. Entonces, por medio de, vamos a poner tenemos el volumen entre tiempo, y con eso podemos calcular el caudal de, de la práctica. Bueno, finalmente tenemos la eficiencia de la turbina. Bueno, ¿esta qué representa? Esta representa que también está haciendo el trabajo de la turbina, que también se transforma la energía hidráulica disponible del sistema en energía mecánica útil. Materiales y equipo utilizados en la práctica. Bueno, en la práctica, el laboratorio de la turbina Pelton se utilizaron los siguientes materiales. Bueno, primero tenemos el banco hidráulico, luego tenemos la turbina Pelton, el cronómetro que se utilizó para calcular el tiempo que demora en llegar al caudal, y tenemos el tacómetro. Bueno, que para este caso nosotros lo que utilizamos fue una aplicación de celular. Y la tabla de datos que es para registrar los datos de medición. Bueno, los objetivos de la práctica. Bueno, vamos a poner cuáles fueron nuestros objetivos de la práctica? Primero, analizar el comportamiento hidráulico y mecánico de una turbina Pelto mediante la evaluación de diferentes variables. Bueno, las variables objetivos de la práctica. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la práctica? Bueno, el objetivo general de la práctica es analizar el comportamiento hidráulico y mecánico de una turbina Pelto, eh, mediante la evaluación de las diferentes variables, como son la potencia, la velocidad de rotación, el torque y la eficiencia de la turbina. Bueno, acá tenemos también unos objetivos específicos que, vamos a poner, sería principalmente analizar la relación entre la velocidad de rotación, que en este caso se mide en RPM, y el torque generador de la turbina para diferentes condiciones de operación. También tenemos determinar cómo varía la
la potencia mecánica desarrollada por la turbina en función de la velocidad de giro. Y también tenemos evaluar el comportamiento de la eficiencia de la turbina respecto a las revoluciones por minuto. Estoy bueno, estoy identificando el punto máximo de eficiencia de la turbina. También tenemos comparar el comportamiento del torque, la potencia y la eficiencia de la turbina con la válvula completamente abierta. Y por último, la interpretación. Bueno, y por último tenemos la interpretación de la gráfica, obtenida en la práctica, para identificar las condiciones de operación donde la turbina presenta mayor rendimiento energético y mayor eficiencia. Continúa mi compañero. Muy buenas. Para las ecuaciones principales realizadas en la práctica de la turbina Pelton, encontramos las ecuaciones pues, que necesitamos para poder realizar el comportamiento de esta práctica, para realizar las gráficas. Encontramos lo que es el torque en el eje. Esta está dada por el radio de la turbina y una diferencia de fuerza tanto a la derecha como a la izquierda. Encontramos también lo que es la potencia, que está dada por las revoluciones en radianes y el torque. Encontramos también lo que es la eficiencia, que viene siendo una potencia sobre la presión y un caudal. Y posteriormente lo que es el caudal sobre la velocidad sobre tiempo. Y encontramos también lo que es la constante la constante que viene siendo el radio de la turbina Pelton. Para la siguiente, para esta gráfica que es con válvula totalmente abierta, encontramos lo que es el flujo. Encontramos también lo que es la presión, que viene siendo un valor constante. Este no varía en ninguna de las tomas que se realizaron, que fueron 7 tomas, donde los datos que variaron viene siendo lo que es la velocidad que se toma en radianes sobre segundo y una diferencia de fuerza, tanto a la derecha como a la izquierda. Eh, y posteriormente, con las ecuaciones que ya mencioné, podemos determinar lo que es el torque, la potencia y la eficiencia. En la siguiente gráfica, vienes, en la siguiente tabla encontramos lo que es la válvula con una vuelta. También encontramos lo que es el flujo, una presión que es constante, la potencia de la turbina y posteriormente se realizan también 7 tomas. En la primera toma encontramos lo que es la velocidad, que encontramos lo que es la velocidad, que está dada por radianes sobre minuto, la diferencia de fuerzas, tanto a la derecha como a la izquierda, y también por medio de estas tomas se determina lo que es el torque, la potencia y la eficiencia. En la siguiente tabla, esta tabla es con 2 vueltas en la válvula. Eh, También un flujo de entrada, por ende el flujo es un poco más pequeño, la presión es un poco mayor y tenemos una potencia de entrada de la turbina. Encontramos también en las 7 tomas que se realizaron lo que es las velocidades en radianes y la diferencia de balance que son la fuerza, tanto a la derecha como a la izquierda. Y posteriormente se sacan con las ecuaciones principales lo que es el torque, la potencia y la eficiencia. Estas ya nos permiten realizar lo que son las tablas y poder predecir el comportamiento de cada tabla con tanto válvula con una vuelta, con 2 vueltas y con válvula totalmente abierta. Buen día, profesor Cristian. Buen día, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ismael Velasco y a continuación les voy a mencionar la metodología que utilizamos en nuestro laboratorio Turbina Pelton para su desarrollo. Para ello, lo primero que hicimos fue analizar qué era lo que íbamos a obtener de nuestro laboratorio y cómo lo íbamos a hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue estipular qué mediciones necesitábamos. Para ello íbamos a tener 3 escenarios diferentes, en los cuales íbamos a tomar inicialmente 6 mediciones diferentes. ¿Cuáles eran estos 3 escenarios diferentes? Uno, el primero, era para un fluido totalmente libre, o sea, la válvula totalmente abierta. El segundo escenario era para la válvula con una vuelta cerrada y el tercer escenario era con la válvula con 3 vueltas cerradas.
Por cuestiones de tiempo decidimos que lo mejor era solo hacer la práctica para la válvula totalmente abierta y con una vuelta cerrada. ¿Ok? Una vez identificamos esto, pasamos a hacer las mediciones. Como dije al principio, íbamos a hacer 6 mediciones, pero por temas de exactitud decidimos hacer 7 mediciones diferentes. ¿A qué me refiero con estas mediciones? Ya se los voy a explicar. Bueno, al iniciar el laboratorio lo primero que hicimos fue identificar nuestro espacio de trabajo. Entonces, entrando al laboratorio, lo primero que vimos e identificamos fue nuestro banco hidráulico y nuestra turbina con la cual íbamos a trabajar. Una vez esto, hicimos la primera prueba libre en donde dejamos caer el caudal de nuestro flujo para verificar que todo estuviera funcionando en parámetros. Una vez identificamos que todo estaba en parámetros, lo que hicimos fue comenzar con nuestra práctica. Como les había mencionado al inicio, íbamos a comenzar con la válvula totalmente abierta. Entonces, iniciamos dándole el flujo total de nuestro fluido a la turbina. Una vez este flujo comenzaba, lo que hacíamos era dar fuerzas manualmente por medio de este resorte a nuestra turbina. Me hago entender mejor. Inicialmente planteamos con carga libre, o sea, sin dar fuerza. Esta era nuestra primera medición. Luego íbamos subiendo nuestra carga, dándole valores a nuestra carga izquierda. Y por la turbina nos reflejaba un valor a nuestra carga derecha. Esto lo hicimos 7 veces como les había mencionado. Entonces iniciamos con 5, 10, 15, bueno, así sucesivamente, dependiendo de cómo nos parecía que se comportaba mejor. Bueno, una vez dábamos fuerzas izquierdas, como les había dicho, nos reflejaba una fuerza en nuestro resorte derecho. Estas fuerzas, ¿qué hacían? Lo que hacían era mermar las revoluciones de nuestra turbina. Ok, también para ello íbamos a llenar esta tabla en donde íbamos a determinar cada uno de estos incisos. Initial flow era el flujo con el cual íbamos a hacer nuestra práctica. Digamos, para fines explicativos vamos a comenzar con la válvula totalmente abierta, o sea, nuestro flujo era completo. Luego íbamos a dar las especificaciones de cómo utilizamos nuestra válvula. En este caso, utilizamos la válvula totalmente abierta. La presión inicial. Esta presión inicial se nos daba por medio de un manómetro, el cual estaba incluido en nuestro montaje. Y íbamos a calcular nuestra potencia. Para ello necesitábamos nuestro flujo volumétrico. ¿Cómo calculamos ese flujo volumétrico? Eh, nuestro banco hidráulico contaba con mediciones específicas de 5, 15 y 25 litros. Entonces nosotros calculamos el tiempo que tardaba en llenarse nuestro banco hidráulico y de esta manera calculamos el caudal por medio de nuestra fórmula, donde dice que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. Listo, una vez identificado esto, podíamos llenar todos los valores de nuestra tabla. Aquí, como pueden ver a nuestra parte izquierda, van a encontrar las fórmulas las cuales utilizamos para nuestro laboratorio. Entonces tenemos nuestro torque, que teníamos un radio constante, nuestra fuerza izquierda y nuestra fuerza derecha. Teníamos la potencia, la eficiencia, que era la que íbamos a calcular y después graficar, que se los va a mostrar un compañero más adelante, nuestro caudal y nuestra constante. Esta fue la práctica que realizamos. Como les había dicho, la hicimos 2 veces y con 7 intervalos diferentes para mayor precisión en nuestros cálculos. Bueno, a continuación también les quiero mostrar un pequeño video donde se evidencia cómo trabajamos. Aquí lo pueden ver. Ok, bueno, como pudieron ver, estamos utilizando nuestro dispositivo móvil. Este lo utilizamos para poder calcular nuestras RPMs para nuestra velocidad, utilizando una aplicación la cual nos ayudaba con este cálculo. Y de esa forma fue como realizamos nuestro laboratorio. Muchas gracias y los dejo con mi compañero. Bueno, como se ha venido mencionando anteriormente, para realizar esta práctica de la turbina Pelton se utilizaron tres configuraciones diferentes, ¿no? Que tenemos la válvula totalmente abierta a una vuelta y a dos vueltas. Y bueno, con los datos experimentales obtenidos que antes se explicaron, pues se obtuvieron las gráficas. Como podemos ver, la gráfica de la izquierda, podemos ver lo que es una comparación entre la velocidad, la potencia el, y el torque. Si nos damos cuenta, pues lo que es la parte del torque, pues este torque va a disminuir, pues se ve una disminución lineal, lo cual pues concuerda con la teoría. Y pues esa disminución lineal pues va de aproximadamente de 0,14 newton por metro hasta llegar
a cero. En cuanto a la línea con respecto a la potencia, nos podemos dar cuenta que en esta configuración la potencia máxima se alcanza en aproximadamente con una potencia de 19 watts a unas 2100 revoluciones por minuto. Y en la gráfica de la derecha tenemos lo que es la parte de la eficiencia, donde podemos ver que la eficiencia máxima se alcanza más o menos al 63-64% con una velocidad de 2200-2100 revoluciones por minuto, lo cual pues es un valor esperado, ya que el rango va entre 60 y 64%. Y también de ahí, pues si nos damos cuenta, de ahí a medida de que van bajando las revoluciones por minuto, también pues va disminuyendo la eficiencia de la turbina. Bueno, para la configuración de una vuelta también se comparó lo que es potencia, la velocidad en revoluciones por minuto y el torque. En cuanto a esto, vemos que el torque pues tiene también, puede decirse que también tiene un comportamiento lineal, que es similar al que se obtuvo en la de válvula abierta, pero podemos decir que aquí en este caso hay un mejor aprovechamiento de la energía. Y pues va también casi que en los mismos rangos, de 0,14 a 0 newton por metro en la parte del torque. Para la parte en la parte de la potencia, eh, pues vemos que el máximo, el pico, se alcanza más o menos en 22-23 watts de potencia a 1700-1800 revoluciones por minuto, la cual cabe destacar que viene siendo la potencia más alta obtenida dentro de las tres configuraciones. En cuanto a la otra gráfica, que es la parte de la eficiencia, hay una particularidad, y es que con los datos que se tomaron en el laboratorio, estamos obteniendo eficiencias de hasta el 80%, que pues según la teoría no deberían ser eficiencias tan altas, sino rondar más o menos entre 60%. Y bueno, atribuimos estas eficiencias altas que nos dieron pues a un error humano en la mal toma de datos, ya sea en los tiempos para el caudal, ya sea en las presiones, o puede ser también en las fuerzas de la turbina de izquierda y derecha. Y bueno, para la configuración de la válvula en dos vueltas, bueno, aquí se encontró que pues en esta configuración es es donde mayor se encuentra la velocidad de revoluciones, que corresponde a aproximadamente 2600, y pues esto se debe a que en esta configuración fue donde mayor potencia se calculó. También podemos ver en en la gráfica de la izquierda, podemos ver que en la parte de la potencia, la máxima se alcanza a casi los 14 megawatts, aproximadamente unos 13,5 megawatts, watts para ser exactos, a 1700 revoluciones por minuto, lo cual viene siendo, comparándolo con las configuraciones anteriores, viene siendo menor que la válvula abierta. Y en la parte derecha, con la gráfica de la eficiencia, pues está más o menos la eficiencia más alta se está obteniendo del 63-64%, también pues similar al caso de la válvula abierta, pero pues estas eficiencias, en este caso de la configuración de dos vueltas, estas eficiencias se obtienen pues con una menor velocidad en las RPM. Y bueno, ya para concluir un poco lo que es en el análisis de las gráficas y en general del laboratorio, entonces en las tres configuraciones, pues cada una tiene su particularidad. Empezando con la de válvula abierta, pues ahí se obtuvo un mayor caudal y menor presión. Por lo menos en la configuración de una vuelta, se obtuvo, pues, por así decirlo, un caudal intermedio y una presión intermedia. Y ya el caso de la configuración de dos vueltas, se obtuvo un menor caudal y una mayor presión. Recordemos que por lo menos en la configuración de dos vueltas y de válvula abierta se obtuvieron, por lo menos las eficiencias máximas fueron cercanas, o sea, fueron casi iguales, pero cabe destacar que en la de dos vueltas esa eficiencia se obtuvo ya con un menor caudal. También podemos pues ya con la práctica y con los datos y y las gráficas, pues pudimos comprobar que al variar la apertura de la turbina, pues la potencia entregada pues, a la misma turbina, pues va a cambiar proporcionalmente, lo cual pues demuestra, como lo dice la teoría, una relación entre lo que es el caudal y pues el desempeño del sistema hidráulico.
Otra cosa que podemos destacar dentro de todos los resultados fue que para todas las tres configuraciones, el par, el torque, pues disminuyó de forma aproximadamente lineal, pues con respecto a la velocidad en revoluciones por minuto, lo cual pues confirma lo que, pues el comportamiento de la turbina Pelton. Y también pues el análisis de la potencia en watts de cada configuración pues mostró un incremento significativo con respecto a la apertura de la válvula, lo que pues demuestra que el sistema convierte con mayor efectividad la energía hidráulica en energía mecánica, conforme aumenta el caudal, pues que incide dentro de los álabes de la turbina.